Muy buenos días, son las 10:11 de la mañana, estamos en Radio Exitosa 95.5 de la FM en Lima y estamos en 65 ciudades a lo largo y ancho del territorio nacional. El día de hoy vamos a tener a partir de las 11 de la mañana un invitado especial, el profesor Idel Wexler, flamante ministro de Educación, va a estar con nosotros para un diálogo intenso y extenso sobre la situación de la reforma magisterial, sobre la manera como él va a manejar o pretende manejar la relación con una agrupación magisterial que atraviesa por una situación tan complicada como es la del SUTEP, que ha generado a raíz de la última huelga no solamente una nueva dirigencia, sino está generando una nueva organización sindical. Es bien complicada la cosa. ¿Qué va a pasar con las evaluaciones? ¿Qué va a pasar con las sanciones a los maestros, los descuentos y los procesos administrativos que se han abierto? Sobre todos estos temas vamos a hablar con él, pero sobre todo vamos a conversar sobre qué vamos a hacer todos para que la educación peruana tenga de una vez el lugar que merece en la vida nacional, desde el punto de vista del interés de la clase política, del Estado y por supuesto de los presupuestos y de los recursos que le asignamos. El día de hoy, a raíz de la presencia del ministro, hemos planteado una pregunta en las redes sociales. El día sábado, en la noche, en la revista Sábado, en una entrevista que le hizo Renzo Santana, el profesor Pedro Castillo Terrones, que estaba participando en una asamblea de los representantes de los UTE de base de todo el país, anunció que va a haber un nuevo paro magisterial, esta vez de 24 horas, con una serie de reclamos del magisterio con respecto al tema de los descuentos, al tema de la manera como se están procesando las evaluaciones. Y queremos saber qué piensan ustedes de esto, del anuncio de un nuevo paro magisterial de 24 horas. Sus opiniones pueden enviarnos a Exitosa Noticias en el Facebook y a @exitosape en el Twitter. Y más adelante Yudy Rodríguez nos va a leer lo que dice la gente en las redes sociales. Acabo de tener una conversación con Philip Butler bastante intensa, que yo creo que es una discusión que hay que dar sobre lo que ocurrió, ¿no?, en estos dramáticos años que ensangrentaron el país, sobre lo que pasó en el frontón, sobre lo que pasó o lo que se dice que pasó en el frontón, porque ahí ocurrió una batalla. El problema es que al final de la batalla lo que se supone que ocurrió, que es lo que está provocando este juicio que lleva ya más de 30 años, ¿no?, de proceso de idas y venidas, es que habrían ocurrido ejecuciones extrajudiciales. Y es más, lo que se sostiene es que estas ejecuciones extrajudiciales de algunos de los terroristas que sobrevivieron a la recuperación del penal por parte de la Marina de Guerra del Perú, en una operación que, reitero, fue una batalla, ¿no? El problema es que lo que se sostiene es que ahí habrían ocurrido ejecuciones extrajudiciales. La pregunta es quién ordenó esas ejecuciones si ocurrieron, ¿no?, y quiénes son los responsables materiales de haberlas realizado. El asunto es bien complicado porque de alguna manera reproduce la misma discusión que se plantea en relación a la operación Chavín de Huántar, que fue una operación espectacular y admirada en el mundo entero, pero donde hay un caso del terrorista Tito que pretendió hacerse pasar por rehén y fugar, fue descubierto por los propios rehenes, capturado por la policía y entregado a un comando no identificado y luego apareció muerto. Entonces ahí se plantea en realidad una vez más la discusión que yo creo que es la prueba, no sé, más dramática de que ni nos hemos reconciliado ni hemos encontrado la verdad completa los peruanos. Porque la discusión sobre si el mejor terrorista es el terrorista muerto es algo que sigue pendiente en la cabeza y lamentablemente en el corazón de muchos peruanos. Y yo creo que hay que enfrentar esta discusión. Es decir, es increíble lo que está pasando por esas paradojas de la vida. Están saliendo en libertad los dirigentes de Sendero Luminoso al cumplir sus sentencias de 25, 35 años
y por el otro lado van a empezar a entrar a la cárcel si estos juicios siguen el rumbo que están tomando, ¿no? Los militares, marinos, miembros del ejército que enfrentaron a Sendero Luminoso y que son acusados de graves violaciones a los derechos humanos, es decir, que podrían incluso enfrentar sentencias de 30 años. 30 años después de enfrentar una sentencia de 30 años. Entonces, esto obviamente nos obliga a tener una discusión sobre este tema, poner el tema sobre la mesa. Pero ahora vamos a hablar de lo que cada hora que pasa vamos enloqueciendo con el tema del partido del 5 de octubre y luego el partido que vamos a tener que enfrentar con Colombia en Lima. Y hay un frenetismo, un frenesí, no sé cómo llamarlo, ¿no? Por la compra de las entradas para el partido de Colombia. El BBVA Continental anunció que iba a vender, creo que eran 3.500 entradas en total a través de sus cajeros automáticos, lo cual hace, me imagino, no sé cuántas entradas se podrían vender por cajero, 40, 50 por la cantidad de cajeros que existen. Pero lo que ocurrió aparentemente es que algunos empleados, ¿no?, en vez de permitir que sean los usuarios que hacían colas además desde las 4 de la mañana luego de este anuncio para comprar sus entradas en los cajeros, algunos empleados del banco hicieron un mal uso de este privilegio, digamos, y sacaron entradas para ellos. Entonces, esto ha provocado toda una situación que nos obliga a pensar, esta vez en los hinchas como consumidores. Está en la línea Crisólogo Cáceres, presidente de la Asociación Peruana de Consumidores. Crisólogo, buenos días. ¿Qué pasó? No tenemos a don Crisólogo. Ya no se respeta nada, Nicolás. Crisólogo, no sé, ¿qué opinión tienes tú sobre esto que está pasando con el tema de las entradas y cómo manejar un asunto tan complicado? Porque evidentemente no va a haber entradas suficientes para todos los que quisiéramos estar en el estadio ese día, ¿no? Claro. Lo que pasa aquí es que la respuesta que ha dado el banco ha sido que 4 empleados se coludieron en una de las sucursales, que fue la sucursal de Rizo, si mal no recuerdo, y fueron ellos los que hicieron el operativo de poner un biombo para que los consumidores que estaban haciendo cola no vieran lo que hacían. ¿Y qué es lo que hacían? Ellos estaban comprando de manera preferencial e indebida las entradas que iban a ser puestas a la venta. Entonces, el comunicado del banco apunta a señalar que han sido 4 malas personas en relación a las cuales pues se adoptarán las medidas que correspondan. Pero acá el punto es otro, ¿no? Los consumidores no estaban contratando con estas 4 personas y no estaban responsabilizando al banco porque era el banco el que se hizo cargo de la venta de las entradas. Consecuentemente, el banco era quien tenía que adoptar las medidas que sean necesarias a fin de garantizar que la venta de las entradas se realice con arreglo a lo establecido, a lo acordado, lo cual no sucedió. El hecho de que el banco vaya a adoptar medidas contra los empleados es otro tema, ¿no? Pero lo cierto es que la responsabilidad por no haber adoptado esas medidas le corresponde al banco. En consecuencia, los consumidores que desean contratar con el banco no están recibiendo un servicio idóneo y por eso es que el Indecopi ha anunciado que va a iniciar las investigaciones que correspondan a fin de imponer las sanciones, ¿no? Claro, que podrían ser, es verdad, hasta 450 unidades impositivas tributarias, un montón de plata eso, ¿no? No, pero recuerda, mi querido Nicolás, que lo que dice el Código del Consumidor es que las sanciones van desde amonestación hasta la multa de 450 unidades, es decir, ese es el tope, pero no quiere decir necesariamente que el Indecopi va a aplicar el tope, puede aplicar pues 2 unidades impositivas o 10 unidades impositivas, no las 450, ¿no? Claro, ahora, igual originalmente la iniciativa no era mala, ¿no es cierto? Si tú eres auspiciador de la selección y tienes acceso a 3.500, creo que eran las entradas en total que tenía el banco, era un buen mecanismo ¿no es cierto? Claro. ¿No? Lo que ocurre, Nicolás, es que con los años el sistema de venta de entradas se ha ido perfeccionando de una manera que tú no te puedes ni imaginar, ni yo tampoco. Les voy a contar un caso particular para ilustrar este tema de la venta de entradas. Hay un evento mundial que se llama la Comic Con, que es el festival de cómics más grande del planeta, que se lleva a cabo en San Diego, en Estados Unidos. Uy, ¿qué pasó? Se nos fue Crisólogo. A ver, ahorita lo recuperamos, no sé qué pasó. No sé qué pasó, ahí viene, ahí regresa Crisólogo Cáceres, presidente de la Asociación Peruana de Consumidores, que nos está contando la experiencia personal que tuvo en el Festival de Cómics que se realiza todos los años en Estados Unidos, que parezca mentira, reúne miles de personas
que por lo general adquieren sus entradas por internet, ¿no? Es el procedimiento. Pero vamos a reconectarnos con él inmediatamente. ¿Lo tenemos ya o todavía? Ahí viene Crisólogo Cáceres. Quiero recordarles que a partir de las 11 de la mañana tenemos una entrevista que yo creo que es sumamente importante con el ministro Idel Wexler, el flamante ministro de Educación, para hablar sobre qué va a hacer para enfrentar la situación tan complicada que ha heredado tras la salida de la ministra o de la exministra Marilú Martens, ¿no? Yo he conversado desde el día de su instalación prácticamente, él me decía que necesitaba un tiempo para ordenar un poco el asunto, para ver cuál era la situación que encontraba en un ministerio en el cual él ya ha trabajado cerca de 10 años, ¿no? Y ha sido partícipe de todo el proceso de la reforma educativa, por eso es importante, insisto. 11 de la mañana va a estar con nosotros Idel Wexler, pero ya recuperamos la comunicación con Crisólogo Cáceres, presidente de ASPEC. Nos estabas contando tu experiencia con el Festival de Cómics. Sí, Nicolás, bueno, tú sabes que yo colecciono bastante eso. El punto es que las entradas se venden online, no hay cola de ninguna manera, eso ya es cosa del pasado. Las entradas se ponen a la venta en un día determinado, por 1 hora, y todas las personas que pugnan compran durante esa hora, y si no pudieron comprar durante esa hora, se acabó. Y también el programa determina de que solo puedes comprar un máximo de 3 entradas, y si vas a comprar 3 entradas, te dicen a nombre de quiénes y el DNI de las personas para las cuales vas a comprar. Y el pago también se hace online, es decir, las colas son cosas del pasado, con lo cual se reduce la posibilidad de fraudes, se reduce la posibilidad de... Pero eso es una buena interrogante, ¿no? ¿Por qué las entradas para el partido, por ejemplo, de Colombia, tú tienes que ir a la ventanilla a comprarlas? ¿Por qué? No lo sé. No tengo la menor idea. Porque si en todo el mundo se están vendiendo las entradas online y la gente no hace cola, y luego el día del espectáculo sencillamente llegas al establecimiento, al estadio, y recoges en boletería tu entrada, a ver quién eres, Crisólogo Cáceres, usted compró 3 entradas, acá las tiene, que las pagaste con tu tarjeta de crédito, acá las tienes, no hay cola, todo el mundo entra ordenadamente, por eso se evitan este tipo de problemas. Pero aquí en el Perú, Nicolás, seguimos pues viviendo esto y teniendo problemas que involucran que se violan los derechos de los consumidores, ¿no? O sea, pero ¿qué es lo que habría que hacer? ¿Qué es lo que tú recomendarías desde la experiencia de la Asociación de Consumidores? No, yo recomendaría, Nicolás, que nos pongamos a tono con los tiempos. Hoy en día todo se puede hacer de manera virtual. Se está haciendo con espectáculos mucho más grandes que los partidos de fútbol. Se está haciendo con espectáculos que atraen a gente físicamente de todo el planeta, ¿no? Entonces, si tú puedes vender las entradas online y evitarte las colas, pues hacerlo. Es decir, si tú puedes sacar citas para determinados espectáculos, para sacar tu DNI, para sacar tu pasaporte, lo puedes hacer online, ¿por qué no extender ese tipo de modalidades de contratación a los espectáculos deportivos? Es algo que yo no entiendo. Entonces, quizás ese es el camino, ir a las tecnologías de la información para poder comprar, para poder pagar y para poder ordenar. Ahora, eso te plantea un problema, que es el nivel de bancarización, ¿no es cierto? Porque tú para poder comprar por internet necesariamente tienes que tener un medio de pago electrónico, ¿no es cierto? Tienes que tener una tarjeta de crédito, una tarjeta de débito, una cuenta bancaria a través de la cual hacer el pago. Entonces, para eso tienes que estar formalizado. Ahora, el problema es cuánto de nuestra economía está formalizada, el 35%. Es verdad. Pero eso obliga a y tal vez me quede corto, ya digamos, de cada 100 transacciones, 65 son cash, ¿no? Sí, en efectivo. Sí. Pero el punto aquí es que las personas que, digamos, no tuvieran una tarjeta de crédito, no estuvieran bancarizadas, como señalas, pueden asociarse con personas que sí lo estén. O sea, si tú no tienes una tarjeta, no quiere decir que no tienes un amigo o un pariente que la tenga. Pero tú me estás preguntando por qué camino se está siguiendo. Yo te digo que en proyectos más grandes, espectáculos más grandes, ellos han resuelto este problema hace varios años a través de las transacciones online. Y a eso es que tenemos que caminar, ¿no? Y eso va a empujar también que tengamos mejores prácticas. Porque a mí me parece terrible que la gente se amanezca, hombres y mujeres, por ejemplo, cuando viene un concierto de un artista extranjero, se amanezcan afuera de los estadios con los riesgos, peligros que ello implica, pudiendo hacer las transacciones online, ¿no? Entonces, esto es un tema, Nicolás, que seguramente va a tardar, pero hacia eso estamos caminando. O sea, ese es el futuro. Sí, pues, y no debería ser tan complicado, ¿no? Realmente. No debería ser. No deberías. No. O sea, es comprar un boleto y irte a tu casa. ¿Por qué es tan complicado? ¿Por qué es tan doloroso? ¿Por qué es tan fastidioso? ¿Por qué? Porque sencillamente los organizadores optan por hacer las cosas
a la antigua usanza cuando estamos en el siglo XXI y en otros países... Claro, el problema es que eso es lo que te permite, además, y te da el espacio para la existencia de revendedores, ¿no? Es que no es así lo de los revendedores. Mira, tenemos un programa sobre cómics pendiente, Nicolás, que lo vamos a hacer. Es que no es así. O sea, tú cuando vas a... No, me refiero al sistema que tenemos ahora, de hacer cola, comprar entradas y ese ruleteo que se arma ahí donde de repente termina una persona con nadie sabe cómo, con 40 entradas en la mano. No. Es que, a ver, el sistema lo que tendría que estar programado es para que solo, como en la experiencia que yo te cuento, solo se pueda comprar un máximo de 3 entradas. No, claro, ahora, pero eso es por internet, pero cuando tú, o sea, lo que yo quisiera que alguien explique es cómo termina con el sistema que estamos usando ahora en el Perú para la venta de entradas, ¿cómo es posible que haya revendedores? Bueno, ese es todo un problema, ¿no? Que se devanan los sesos muchas personas tratando de resolverlo y hasta ahora no lo resuelven. O sea, el tema de los revendedores es algo que se da en todo espectáculo en el cual se venden las entradas como se venden en el Perú. Eso es algo inevitable en el Perú y en cualquier otro país, ¿no? Por eso es que quienes diseñan esos espectáculos están buscando nuevas alternativas. Ese es el punto. Mientras tú tengas que la posibilidad de hacer tu colita y poner a varias personas para que compren 2 o 3 entradas por cabeza, existe esa posibilidad. Bueno, el tema de la reventa yo no sé cómo se pueda reducir o cómo se pueda erradicar. Tengo la menor idea. Yo creo que sencillamente utilizando parámetros tecnológicos ese es el camino que vamos a tener que seguir, más temprano que tarde. Muchas gracias a Crisólogo Cáceres, presidente de la Asociación Peruana de Consumidores, por atendernos. Muy gentil, Crisólogo. Un abrazo. Chao, Nicolás. Muchas gracias. Judy, que está siempre metida en estas cosas de las redes sociales, del internet, ¿ha encontrado? ¿Qué es lo que has encontrado, Judy? ¿Cómo estás, Nicolás? Bueno, una opción, algo que plantean nuestros seguidores en las redes sociales es la compra online. Tenemos, uno de los más conocidos, ¿no? Mercado Libre, por ejemplo. Y la entrada Occidente para el Perú versus Colombia, por ejemplo, alcanza los 600 soles, ¿no? También hay de 390, Oriente Lateral y Central. Occidente Central, 200 soles. ¿Cuál es la diferencia entre ese precio y el precio que digamos, con el que se vende en ventanilla en este momento? Bueno, lo que sucede es que si estas entradas ya se agotan, por ejemplo, la de 199 están recién 2 vendidas, asumo que va elevando el precio, ¿no? Depende de la ubicación, además. Por ejemplo, acá en la primera es 600 soles Occidente, pero no aparece cuántas hay vendidas, ¿no? Entonces, además, se aumenta 50 soles, ¿no? ¿Lo ve? A partir de la entrada número 12 que se compra. Y así sucesivamente encontramos las ofertas que tenemos, pero no sabemos si ya están agotadas, nada. Pero no entiendo, esa Perú versus Colombia, 39 soles, eso es imposible, ¿no? Claro, esas, por ejemplo, ya se han agotado, asumo, ¿no? Y tenemos acá las del mayor precio, que son las que todavía quedan. El problema es que no sabemos, como te digo, Nicolás, cuántas entradas son las que tienen y si esas ya fueron compradas, ¿no? Porque están ahí hasta el momento en que el usuario que lo ha colocado en esa plataforma lo retira. Pero los precios oscilan entre los que vemos acá, ¿no? 600, 390. O sea, tú en este momento entras a internet, Judy, pones entradas Perú-Colombia y te aparece un montón de opciones de gente que te está vendiendo ya por internet. En este caso, esta plataforma es de alguna forma confiable, ¿no? Pero también hay quienes te ofrecen en internet y no tenemos garantía de que puedan ser revendedores y en todo caso no sabemos si de verdad te van a dar la entrada, ¿no? Si primero haces el depósito... y si de verdad te van a dar la entrada. Compra, podemos colocar en Google, por ejemplo, Perú versus Colombia, entradas, y nos va a aparecer muchas páginas para nosotros poder comprar, pero no sabemos con seguridad si son reales, ¿no? Acá nos aparecen, por ejemplo, pero no sabemos nosotros si esta página es real, si es a lo mejor, si nos van a estafar, ¿no? Entonces lo ideal es acudir a plataformas conocidas o a lo mejor que nosotros tengamos confianza y hemos realizado algún tipo de compra. Por ejemplo, en el Mercado Libre te ofrecen variedad de productos y tú los puedes adquirir y hay que tener seguridad de que son reales, ¿no? La idea es que nosotros podamos tener seguridad. Por ejemplo, Perú versus Colombia, venta de entradas, por ejemplo, acá en eventosjk.com. Esta yo, por ejemplo, no la conozco, pero ya lo está anunciando, ¿no? Entonces tendríamos que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Pero el hecho de que por ejemplo, esta empresa jk.com pueda estar vendiendo entradas, ¿cómo es posible? ¿Tiene un contrato con la federación
para recibir esas entradas? Lo que pasa es que esas ¿O han comprado plataformas... las entradas y está revendiendo? No, lo que pasa es que en esas plataformas yo puedo acceder, inscribirme, poner mis datos y decir que quiero vender algo, ¿no? Como en muchas otras plataformas, no solamente esta. Entonces, en realidad no es que la empresa te la está vendiendo, sino no es que tenga un contrato, una afiliación, una alianza para vender las entradas. Yo lo puedo hacer, yo puedo tener ahorita 5 entradas y las puedo vender al precio que yo quiera, en realidad. Sí, pues qué complicado esto. O sea, en realidad lo que propone Crisólogo termina siendo lo más razonable, que es el método que se utiliza en todo el mundo. O sea, se pone a la venta la entrada a partir de determinado momento, ¿no es cierto? Se venden por internet, puede ser un máximo de 3 entradas por cada usuario que entra y tiene que ser plenamente identificado. O sea, tienes que registrarte, poner tu nombre completo, tu DNI, un número de correo electrónico y el medio de pago que vas a utilizar para hacerlo. O sea, ahí no hay manera. Hasta como un check-in, ¿no? Claro. Claro que sí. Bueno, muchas gracias, Judy, por la información. Y en un rato nos cuentas lo que dice la gente en las redes sociales sobre el anuncio de un nuevo paro magisterial. ¿Qué pasa con este? En Teleticket tenemos el precio real de las entradas a la clasificatoria. A ver, vamos a ver. Estadio Monumental. Comprar ahora. Mire, los precios son... Occidente Central 350, ahí lo están vendiendo a 600. Ni siquiera decía Central, ¿no? Ahí decía Occidente, así nomás, bien genérico. Pero en Occidente hay 2 precios, 350 y 290, dependiendo si es central o lateral. En Oriente la entrada es 250 en central y 190 en lateral. En Norte y Sur, 59 soles ya no hay. Eso ya se acabaron. Y la zona visita, 290 soles. O sea, la zona visita es donde va a estar la barra de Colombia, ¿no es cierto? Eso está claro. Entonces, estos son los precios reales, ¿no? Mira, los colombianos van a estar arrimados ahí, ¿no? En Occidente lateral alta, pegados a Norte. ¿Ah? Ya sabemos dónde van a estar. Vamos a ir a la pausa, regresamos con más. Esto es Exitosa 95.5 de la FM. Tras la pausa volvemos con Óscar Ugarte, exministro de Salud, porque se ha anunciado que la última ministra de Salud del MINSA, la encargada del MINSA, está haciéndose cargo de Salud. Y la pregunta es que se hacen muchos involucrados en la situación de la salud en el Perú, es si esta decisión es la más acertada. Vamos a regresar para conversar con él sobre este tema y también a partir de las 11 de la mañana, Idel Wexler, ministro de Educación, estará con nosotros. Volvemos. Son las 10:41 de la mañana, soy Nicolás Lucar, estamos en Radio Exitosa 95.5 de la FM en Lima y este es un mensaje de nuestro auspiciador. ¿Sabías que Paraíso es la única fábrica de colchones en el Perú que realiza todo el proceso de producción? Desde la elaboración de los resortes, la producción de la reconocida espuma Zebra y el ensamblaje completo, lo que le permite tener la garantía de entregarte el colchón de la más alta calidad para asegurarte un descanso para una vida saludable. Paraíso, 50 años, soñando contigo. Está con nosotros Óscar Ugarte, estábamos en el intermedio conversando un poco sobre la entrevista de Cecilia Villegas y el libro que ella ha publicado, que me parece a mí bravísimo. O sea, el problema, Óscar, bienvenido, buenos días. Buenos días. El problema es que ayer, por ejemplo, en la noche conversaba con la gente del equipo de jóvenes de producción que trabajan conmigo y ellos me decían que, digamos, parte de su chip informativo es que en el Perú se hicieron 250.000 esterilizaciones forzadas de mujeres que no querían hacérselas y no se les consultó. Digamos, esa información se ha dado por cierta. Ahora, lo que dice Cecilia Villegas es que eso no es verdad, ¿no? Mira. Y que no tienes cómo acreditar que eso sea cierto, ¿no? Probablemente las cifras son, digamos, discutibles si es que no hay la comprobación, ¿no es cierto? Y eso puede ser tema de debate. Pero yo sí te puedo afirmar que en su momento hubo orientaciones desde la Presidencia de la República sobre el ministro de Salud y de él sobre los directores regionales para impulsar una política de ese tipo. Además, Pero una política de ese tipo de esterilizaciones, digamos que... Además con cuotas.
y eso es perfectamente demostrable. Es decir, en la planificación del ministerio se ponía cuotas de cuántas vasectomías debía hacerse en el caso de los varones y ligadura de trompa en el caso de las mujeres. Si es, porque así su nombre lo dice, ¿no? Anticoncepción quirúrgica voluntaria. Si es voluntario, ¿cómo puedes tú planificar desde el Estado la voluntariedad de la gente? Claro, pero eso depende, pues. O sea, si tú tienes una población donde hay mujeres, o sea, si tú dices, toda mujer que tenga más de 3 o 4 hijos, lo ideal sería que o ella o el marido se practiquen algún método ¿no es cierto?, de esterilización definitiva, okay, porque es un asunto claro. O sea, pero finalmente es voluntario, ¿no es cierto? Ah, no, claro, entonces, por supuesto, tiene que ser. Tú no puedes planificar la decisión voluntaria de la gente. Lo que tú puedes decidir y planificar como Estado es de las personas que deseen hacerse, o sea, que voluntariamente decidan, yo voy a atender el 100% de los casos, 90% de los casos, con eficiencia, digamos, sobre la base de eso. Y puedo además informar a la gente, poner todos los elementos de juicio para que tomen esa decisión voluntaria. Lo que yo no puedo es planificar como Estado, este año voy a hacer tantos días. Pero en general, pero es cierto que te pones objetivos, ¿no es cierto? O sea, en todo, claro. O sea, tú no haces un plan así, sino dices, bueno, partimos de acá, ¿no? De esta determinada situación y lo que vamos a lograr es esto, es decir, no es solamente un plan de ideas, ¿no es cierto? Y no, de procedimientos, sino de a qué cantidad de población piensas llegar. Sin duda, ¿no? Pero por eso se pone por delante todos los métodos de planificación familiar no quirúrgicos, no invasivos, ¿no es cierto? Que pueden ser desde la abstinencia, si alguien lo quiere practicar, hasta los métodos, el condón, que es el método más frecuente, que la juventud lo usa con frecuencia, pero que hay que proveer los recursos, etcétera. Las píldoras anticonceptivas, las inyecciones, etcétera. Y el método quirúrgico es el último de los casos, ¿no es cierto? Pero tú no puedes priorizar el método quirúrgico. Claro, pero a mí me sorprendió eso justamente ese punto. Porque yo te soy sincero, yo hasta organizé un programa en televisión sobre este tema y un debate que pasó una cosa bien desagradable ahí, ¿eh? Porque se presentó una persona que supuestamente era testigo y resulta que había sido atendida en salud, que no era parte del programa, ¿entiendes? Bueno. O sea, ahí pasó una cosa que a mí sinceramente no me gustó, pero en fin, yo en ese momento pensaba exactamente lo que tú me estás diciendo, pero a mí lo que me ha llamado la atención son las cifras. Es decir, porque resulta que el método quirúrgico no fue el mayoritario, fue creo que al final el 13% del total de los procedimientos o algo así. Bueno, pero eso, digamos, es parte de lo que debería ser, digamos, ¿cierto? Los métodos quirúrgicos no tienen por qué ser la mayoría, eso sería un absurdo. Pero sí hay testimonios porque hubo una investigación que organizó el Fondo de Población de Naciones Unidas hacia finales de la década de los 90, debe haber sido entre el 99 y el 2000, para hacer una investigación con información firme yendo a los casos concretos, tanto de mujeres como de varones. Es decir, para determinar si era verdad que había una... Exactamente. Hubo un concurso, participaron diversas organizaciones. Este es un estudio que tuvo a su cargo, porque ganó el concurso, un consorcio DESCO y Prisma, que son dos organizaciones de investigación y sin fines de lucro. Y luego del trabajo que investigó a numerosísimos casos, no recuerdo cuántos, hay los testimonios que sí comprueban de que hubo presiones. Hasta se determinó cuáles son los mecanismos de presión. Y los mecanismos de presión eran particularmente en el caso de las mujeres, de las madres de familia, en los programas alimentarios. O sea, asociar que si tú casi que como que... es decir, si tú entrabas a programa de planificación en general o específicamente si tú te sometías a una intervención quirúrgica, ¿no es cierto?, voluntaria. No, la forma era... Si quieres seguir claro, eso voy. De los programas sociales, tú tienes que ir a planificación familiar. Cuando llegas a planificación familiar, ahí te orientan, digamos, y en determinados casos hay la presión que finalmente te termina haciendo si había la alimentación o no. Y
en varios de estos casos se ha demostrado después el drama de las personas, tanto en hombres como varones, porque el método quirúrgico es definitivo. Es irreversible. Es irreversible. Entonces, ¿qué es lo que te advierten, no? Bueno, o sea, yo me he hecho la vasectomía. Claro. Cuando nació mi última hija, mi mujer casi se muere y el médico me dijo, tu mujer no puede tener un embarazo más, porque el próximo embarazo no lo cuenta. Correcto. Entonces acá hay dos opciones, o ella se hace la ligadura o tú te haces la vasectomía. Entonces ella no le iba a pedir más padecimientos de lo que había pasado, me hice yo la vasectomía. Y es una buena decisión sin duda, pero a lo que voy es que fue voluntario. Claro, ¿No es cierto? claro, a lo que voy es que no solamente fue voluntario, sino fue informada, porque me dijo, esto es irreversible. Perfecto, eso es lo que siempre hay que hacer. Pero ha habido los casos, por ejemplo, en que habían sido bajo este mecanismo de presión inducidos a la decisión quirúrgica. Y de repente después como pareja se han separado y han vuelto a tener otra pareja. Y han querido tener más hijos y ya no pueden. Ya no pueden, y eran jóvenes. O sea, no eran personas pues cercanas a los 40, qué sé yo, eran personas de 20 y tantos años. Claro, porque por ejemplo, en China antes tú podías tener un hijo, ahora puedes tener dos, entiendo, ¿no? Sí. Y son compulsivos, ¿no es cierto? Ok, y eso es cuestionable, ¿no? Desde el punto de vista justamente de una política y de una decisión de Estado. ¿Por qué? Pues, o sea, porque al final, ahora, lo paradójico de todo esto es que lo que decía Cecilia Villegas, que se produjo una especie de alianza contra natura, que era una alianza entre los sectores más conservadores de la iglesia, el Opus Dei, el Sodalicio y todo este tipo de organizaciones, con organizaciones de izquierda y con feministas que al comienzo habían apoyado, promovido y hasta viajado con Fujimori a los eventos internacionales, ¿no? A los encuentros internacionales para promover la política de planificación familiar. Y que terminó en la anulación del programa de planificación familiar y a una situación en la que lo que estabas haciendo al final era quitarle a las mujeres más pobres la posibilidad de tener acceso a información y a medios para planificar el número de hijos que querían tener. A ver, dos cosas has dicho. La etapa esta de la posición de apoyo de las feministas y demás al gobierno de Fujimori y su presencia en Cairo y luego en Beijing, ¿no? Las dos conferencias del año 94 y 95, y esta cercanía o coincidencia, digamos, con grupos conservadores posteriormente. Mira, sobre lo primero, las conferencias del 94 en el Cairo y el 95 en Beijing han sido centrales en la definición de políticas de planificación familiar, pero no solo, sino, y esto ha sido ruptura con los sectores conservadores y oficialmente con la iglesia que se opuso, no solo la iglesia católica, sino diversas iglesias, a algo que en el año 94 era fundamental, la decisión de que la sexualidad no tiene por qué ir vinculada a reproducción. Y por lo tanto, la libertad de las personas de poder ejercer su sexualidad sin necesariamente que eso lleve a la reproducción. Eso es un derecho fundamental y no existía como tal previo al año 94. Y el año 94, en eso los grupos feministas, pero no solo, sino todos los movimientos democráticos y el pensamiento de la salud pública, orientó a hacer esta distinción fundamental para que se aplique en los diferentes países, porque finalmente esas decisiones a nivel internacional son recomendaciones para los países, cada país lo incorpora. Y ahí sí hubo esta coincidencia con el gobierno de Fujimori, entiendo yo, porque se empezó a aplicar programas de planificación en forma más sistemática, y eso está muy bien, era un avance, ¿no es cierto? Lo que no quita esta otra denuncia de lo que podría ser excesos, digamos, dentro de esa planificación. Claro, pero el problema es que lo que ocurre luego es que la crítica por los excesos, que es a lo que llama la atención Cecilia Villegas, dice, sí, por supuesto que hubo hechos que no debieron ocurrir, mujeres que fueron esterilizadas sin su consentimiento, claro, pero que además que era una práctica, según ella, de la que aparecen registros anteriores a esto. Claro, la discusión, ¿no? Nicolás, sobre eso es doble, ¿no es cierto? Uno, si era con consentimiento informado,
y es posible demostrar en muchos casos, no sé si tantos miles como de que no fue así o fue bajo presión. Y dos, si fue una política de Estado o no. Yo sí sostengo que fue una política de Estado. Hay numerosísimos testimonios de profesionales que han recibido la orientación. Ahora, pero ¿por qué eso no se ha expresado es decir, ha habido 17 años de juicios, sí, ¿no es cierto? Ha habido varios informes de la Defensoría del Pueblo, ¿no? Y las conclusiones son, pues, un abismo, pues, ¿no? Hay 60 y tantos casos y encima muchos de esos casos se refieren no solo al gobierno de Fujimori, se refieren al gobierno de Paniagua y de Toledo. Donde, incluso cuando ya el programa estaba suspendido o anulado, seguían ocurriendo las esterilizaciones supuestamente sin consentimiento. Puede ser, pero yo creo que sí amerita una investigación con mucho más conocimiento de causa, ¿no? Todos los informes, incluso... Porque lo que dice, por ejemplo, Alejandro Aguinaga se queja siempre. O sea, esto es uno de los casos más investigados que han ocurrido porque ha sido sometido al escrutinio del Ministerio Público, al escrutinio de la Defensoría del Pueblo, y al final siempre las conclusiones han sido... es decir, porque al final esto tenía que ser casos, ¿no es cierto? O sea, porque ¿cómo hablas? 250.000 esterilizaciones contra la voluntad de las mujeres, esto debería haber manifestaciones gigantescas de víctimas, ¿no? Y debería haber gente presa por esto, porque hay una cadena de responsabilidad de los médicos, el personal de salud que hizo esto, las autoridades en todos los niveles ¿no? Probablemente la magnitud, digamos, de los casos concretos pueda ser, como decía, discutible. Pero lo que no quita es que hubo decisiones del más alto nivel de gobierno en esa oportunidad sobre los directores regionales y estos a su vez sobre los operadores ahora, inmediatos, digamos. Pero oye, más allá de toda esta discusión que yo creo que hay que darla, porque es importante dar esta discusión, ¿por qué creo, Oscar, que es importante? Más allá de los actores políticos, yo creo que tenemos en este momento un grave problema con el tema de la planificación familiar, de la tragedia de las adolescentes embarazadas a los 19 años. Hay 250.000 chicas o que están embarazadas o que ya son madres, en algunos casos más de una vez. Así es. O sea, tienes un problema muy grave en las declaraciones que se hacen a las mujeres sobre la cantidad de hijos que quisieran tener. La mayoría no están satisfechas, sienten que tienen demasiados hijos, que no los pueden atender, que el dinero no les alcanza, que no les pueden prestar la atención que los hijos requieren, ¿no es cierto? O sea, tienes montones de problemas desde todo punto de vista, ¿no? En relación sobre todo a los derechos de la mujer y de la más pobre, porque si tienes plata, te vas a la farmacia y te compras lo que quieras, comenzando por la píldora del día siguiente, a la que no tienen acceso las mujeres pobres porque el Tribunal Constitucional ha decidido que es abortiva. No sé de dónde le salió el conocimiento al Tribunal Constitucional para decir sobre una cosa así. Y tomo ese tema porque yo era ministro cuando hubo esa decisión del Tribunal Constitucional y estuvimos enfrentados sobre esa sentencia. Y felizmente, el año pasado, un juez o jueza, no recuerdo, dictó una medida cautelar mediante la cual, por derecho de los ciudadanos, dejó en suspenso esa decisión del Tribunal Constitucional y ordenó al Ministerio de Salud que se restituya a la política. Pero no ha ocurrido. Exactamente. Entonces, una de las preguntas, y es fácil demostrar periodísticamente, es si es que se han hecho las compras adecuadas por parte del Ministerio de Salud, si se han abastecido a los centros de puestos de salud. Y estoy seguro que no, porque basta un pequeño sondeo de si están abastecidos de otros medicamentos tan esenciales que durante todo este último año ha sido crítico. Catastrófico. Y menos este tipo de provisión. En realidad, te juro, Oscar, que creo que esta discusión es importante. Yo también creo. Más allá de retomar la discusión que plantea el libro sobre si realmente hubo esta política de Estado de esterilizaciones masivas contra la voluntad de las mujeres, al final, lo más importante de todo es la conclusión que esto tuvo, que es la anulación del programa y el retroceso. Y ahora, eso yo creo que es gravísimo porque eso es un camino que hay que volver a recorrer. O sea, tampoco es muy cierto, Nicolás, y déjame decirte, porque yo fui viceministro el año 2002, ¿ok? O sea, muy cercano, digamos, a la suspensión del... Y yo conocía de este informe
que se había hecho por encargo del Fondo de Población de Naciones Unidas, que a su vez entregó al Ministerio de Salud, porque era para que se tomen en cuenta en las políticas. El año 2002, cuando yo fui viceministro, pedí la copia de ese informe, nunca existió. No estaba. No estaba, ha desaparecido. Bueno, yo lo voy a encontrar. Sería excelente, porque estoy seguro que no es complicado encontrarlo. Ahí hay información muy objetiva, sin ningún interés de orientar en ningún sentido, sino claro, pero además hubo por eso te digo, esa es una discusión, pero la otra que al final yo creo que es la más trascendente es que es lo que tendríamos que hacer ahora para enfrentar el tema del derecho de las mujeres más pobres a tener acceso. Te quería decir sobre eso. Nunca se suspendió el programa de planificación familiar, incluso con los ministros más conservadores. Carbone, claro, Solari. No se frenaron. Era imposible frenar los programas de planificación familiar, pero sí se obstaculizó, por ejemplo, la implementación de una política que no estaba incorporada, pero que fue incorporada en el periodo del gobierno de transición, que fue la píldora del día siguiente, que es lo que ha generado todo un debate posteriormente. Entonces, no se implementó en el periodo del ministro Solari ni del ministro Carbone, y sí se implementó con la ministra Pilar Macetti, ¿no es cierto? Y terminó suspendiéndose el año 2009 por orden del Tribunal Constitucional, haciendo caso a los pensamientos más conservadores. Pero en todo este proceso, si bien ha habido momentos de avance y retroceso, creo que en general ya hay una conciencia ciudadana, digamos, de derechos respecto a salud sexual. Eso está claro, porque la estadística dice que el 70% de mujeres o de parejas, para ser más precisos, están accediendo. Así es. ¿No? Y la gran mayoría accede por los programas subsidiados por el Estado. ¿Okay? Oscar, en realidad te habíamos invitado para otra cosa, pero yo creo que una sola pregunta. O sea, tú has hablado indirectamente del tema del abastecimiento de medicamentos y todos los problemas que han habido en la salud pública en el último año, ¿no es cierto? Que hemos llegado a límites increíbles e inimaginables, ¿no? De médicos impagos, ¿no es cierto? Como tú dices, desabastecimiento, no sé, una sensación de zozobra en el sector salud. Pero ahora resulta que la ministra, que ha sido de alguna manera la protagonista principal de este drama, terminaría siendo presidenta de salud. ¿A ti te parece esa una decisión adecuada? Mira, no lo sé. Yo también he visto ahí los comentarios, la especulación. Digamos, finalmente es una decisión del gobierno a quien pone, ¿no? Mirando objetivamente, digamos, si yo hubiese visto durante este último año políticas claras de gestión en salud pública que engloben no solo el ministerio, sino en conjunto, como por ejemplo fortalecer el aseguramiento universal, garantizar todos los mecanismos respecto a recursos humanos, abastecimiento, etcétera, yo diría en buena hora, ¿no es cierto? Porque vamos a ampliar, digamos, esa influencia. Pero lo que se ha visto es lo contrario. Y hasta el momento actual no se define una política clara en el sector salud. Ojalá ahora hayan cambios. Yo siempre, digamos, tengo la expectativa de que puedan haber decisiones políticas que enrumben, ¿no? Pero no estoy viendo eso, entonces no sé en qué podría beneficiar a la seguridad social un cambio de esa naturaleza. Muchas gracias a Óscar Ugarte, ex ministro de Salud, por estar con nosotros y el debate sobre esto está abierto, ¿no? Mañana van a venir nuestras amigas obstetras, ¿no es cierto? Berta y Carmencita vienen todos los miércoles para hablar sobre sexualidad saludable y vamos a tratar también este tema y de repente organizamos un debate, señora Magariño. Idel Wexler dice, ¿en serio? Don Idel Wexler dice que quiere saber que ahorita viene, ya está en los estudios. ¿Qué le parece a usted, don Óscar Ugarte, Idel Wexler, de ministro de Educación? Excelente. Yo lamentablemente no lo he saludado personalmente, ahora ojalá pueda. Lo llamé por teléfono hasta en 3 oportunidades, pero no tuve la suerte de que me contestara. Pues somos muy amigos y yo valoro mucho a Idel por su experiencia y por su claridad. Y creo que puede
fortalecer todas las políticas que se vienen haciendo, corregir probablemente, como él mismo ha dicho, algunas cosas que tenga que corregir, y creo que tiene la experiencia suficiente como para manejar este conflicto a nivel laboral, la representatividad del SUTE, el tema de los SUTEs de base, etcétera, etcétera, y creo que sí lo va a hacer exitosamente. Óscar Ugarte ha estado con nosotros. Vamos a la pausa, regresamos con el ministro de Educación, Idel Wexler, para hablar de lo que a todos nos interesa, la crisis de la educación peruana y lo que hay que hacer para tener una educación del nivel que requerimos los peruanos para convertirnos en un país del primer mundo. Volvemos. Son las 11:13 de la mañana, estamos en Radio Exitosa 95.5 de la FM. Soy Nicolás Lucar y esto es un mensaje de nuestro auspiciador. ¿Sabías que los colchones Paraíso son los únicos que cuentan con un chip que contiene todo el ADN del colchón, toda la información, la fecha de fabricación, los insumos y materiales utilizados? Este chip te asegura la garantía y calidad del colchón Paraíso para tu mejor descanso y para tener una vida saludable. Paraíso, 50 años soñando contigo. Y finalmente está con nosotros Idel Wexler, ministro de Educación. Bienvenido, ministro. ¿Ah? Ya tocaba que le diga ministro, hacía rato. ¿Ah? Ahora ya no te puedes equivocar. Ahora más bien te puedes equivocar y me puedes decir viceministro. Bueno, Nicolás, no podía pasar más tiempo para que yo venga a esta casa y poder agradecer siempre la oportunidad que me ha dado para poder dar mis opiniones, mis puntos de vista sobre la educación. Y ahora que soy ministro, lo primero que quiero agradecer a esta casa es por el compromiso que tiene con el desarrollo educativo. Vamos a seguir juntos en esta tarea comunicacional para el mejoramiento de la educación pública. A ti, Nicolás, te agradezco el apoyo siempre a mi carrera y quiero que sepas que me esforzaré al máximo por mejorar los aprendizajes de los alumnos en un marco de inclusión para todos los peruanos y peruanas. Comencemos, Idel, por un asunto que ha sido crítico en las últimas semanas, que ha sido la huelga magisterial, que comenzó en Cusco y empezó a extenderse como no sé si una mancha de aceite es la expresión que corresponde, pero fue una especie de explosión, de hartazgo, de molestia, como que los maestros llegaron al límite de la tolerancia, ¿no? De promesas incumplidas, de abandono, ¿no es cierto? Y de alguna manera de irrespeto, creo yo, ¿no es cierto? A lo que debería ser, no sé, la carrera más valorada en el país, ¿no es cierto? La del maestro. Entonces, por eso nosotros nos comprometimos, como tú mismo, Idel, eres testigo. O sea, antes, muchísimo antes de que esta huelga ocurriera, nosotros estábamos preocupados y tratando de convertir este tema de la educación peruana en una agenda para todos, ¿no? Ahora, ¿qué va a cambiar con Idel Wexler en el Ministerio de Educación? ¿Qué está cambiando con Idel Wexler? Lo primero que tengo que decir a todos mis colegas maestros, no solamente de la escuela pública, sino de la escuela privada, a los directores, a los padres de familia, que ha llegado al Ministerio de Educación un maestro de aula. Yo he trabajado en la gran unidad escolar Ignacio Merino en Talara como maestro de secundaria, en un colegio Fe y Alegría en Coyique, en un colegio en Independencia, en 2 colegios en Magdalena, y al mismo tiempo he sido docente, tutor y coordinador del Colegio León Pinelo, que es un colegio privado de excelencia. Entonces, ¿cómo no voy a tener presente la importancia que juega el magisterio como factor clave de la calidad educativa? Y por eso es que yo trataré de representarlos y de tratar de hacer una gestión con ellos, de ninguna manera contra ellos. Eso es un cambio, ¿no es cierto? Eso es un cambio. Porque una de las discusiones ha sido si se puede reformar la educación peruana sin incorporar a los maestros de manera activa como el factor decisivo de esta transformación. Sobre todo porque en las 106.000 escuelas, ahí se produce la educación. La educación no se produce en los ambientes del Ministerio de Educación, tampoco en los ambientes de las direcciones regionales y mucho menos de la UGEL.
Estos son órganos que deben apoyar para que el desarrollo de las actividades curriculares y pedagógicas en la escuela se lleven bien. La Ley General de Educación, de la cual yo me honro en haber sido presidente de la Comisión Técnica que elaboró la ley, la Ley General de Educación establece como instancia protagónica de la gestión educativa la escuela. Y por eso vamos a esforzarnos con el apoyo de todos para estar cerca de las escuelas. Ahora, hay un tema que es claro en tema de la reforma y que tiene que ver directamente con el diagnóstico de la situación del magisterio, ¿no es cierto? O sea, que plantea, por un lado, un reconocimiento a que los maestros no solamente han estado y siguen estando muy mal pagados, sino que esto de alguna manera los ha empujado a compartir sus labores de maestros con otros oficios y con otras ocupaciones, lo cual ha impedido que los maestros se califiquen, además de la discusión de la calidad de educación incluso que están recibiendo en las escuelas y en las universidades de las que provienen. Y hay un déficit en la formación de nuestros maestros. Ahora, el tema es cómo se enfrenta a esto. O sea, se ha hablado de la meritocracia, de la necesidad de asociar las mejoras salariales con capacitación, y esto ha puesto en el centro del debate el tema de las evaluaciones. ¿Cómo va a manejar Idelbexer el tema de las evaluaciones? En el marco de la ley y las normas establecidas. Quiero decir que como una muestra de identificación con la meritocracia, este domingo hemos tenido la prueba nacional clasificatoria para la evaluación de ascenso. El gobierno del presidente Kuczynski y ahora con la primera ministra, la doctora Mercedes Arauz, tenemos como centro fundamental mejorar la calidad de la educación. Y en ese sentido, el esfuerzo que está haciendo el gobierno para incrementar la base mínima adelantada a septiembre a 2.000 soles, hace un promedio de 550 soles en menos de año y meses del gobierno. Pero eso va a estar respaldado en el presupuesto del 2018 con una inversión de aproximadamente 2.200 millones de soles. Esa es la prioridad dentro de las dificultades fiscales de aumento a los maestros. Pero en esta evaluación de ascenso, ¿qué implica? Para lo cual tenemos aproximadamente 25 millones de soles para reconocer el mérito. Un maestro que está en la primera escala y logra el puntaje requerido y entra a la tercera o a la cuarta escala, va a tener un adicional de aumento, porque ya no estaría en la segunda escala, sino estaría en la tercera o cuarta. Y si llega a la séptima, desde luego, si logra el puntaje y muestra los méritos necesarios, el incremento va a ser mayor. Claro, este es un primer avance. Ojalá que los maestros logren los puntajes y ocupen las 27.000, casi 28.000 plazas que se han concursado. Pero la idea es que el próximo año haya otro concurso de ascenso, porque esta es la esencia de la meritocracia. Un maestro bueno, calificado, estudioso, con capacitaciones, con buena experiencia, hay que reconocerlo. Y si la evaluación permite identificarlo, que logra los requisitos, es bueno que vaya ascendiendo. Esa es la evaluación más importante de la carrera pública magisterial. Y la otra evaluación, la evaluación que ha generado tanta controversia y que se convirtió en determinado momento, porque incluso la discusión era que la ministra quería la evaluación o el ministerio quería la evaluación y los maestros no, y los maestros venían acá y decían, no, nosotros sí queremos la evaluación, pero no en los términos en que está planteada. Entonces, ¿cómo se va a resolver ese entrampamiento? La actual evaluación de desempeño ya está en la práctica desarrollándose, y hay una buena participación de los maestros. Y estoy seguro que en esta primera evaluación la mayoría va a aprobar. Entiendo que hay algunas debilidades en el planteamiento técnico de la evaluación que yo comparto. A partir de esta primera experiencia, vamos a recoger todo para modificar en aquello que sea pertinente. Esta es una primera opinión. Tener una sola clase de observación me parece que es muy poco.
una sola encuesta de opinión de los señores padres de familia me parece que es muy poco. Y por otro lado, hay algunos indicadores en las famosas rúbricas que deben precisarse mejor, que deben ser más claras. En base a esta observación, yo nombraré un equipo para, en base a la evidencia, mejorar la prueba de desempeño para que sea más confiable para los maestros. Los colegas maestros del Perú deben entender que yo soy un maestro y yo voy a hacer el esfuerzo para que la evaluación sea confiable, válida y desde luego para el reconocimiento y la mejora del desempeño de mis colegas maestros. Ahora, ¿cómo se va a lograr este compromiso? Este sábado había una asamblea de los maestros del SUTE base acá en Lima. Fue una asamblea en el Girón Virú, entiendo que bastante numerosa. Y ellos estaban un poco como todavía en guerra, ¿no es cierto? Todavía, ¿no? Como que no sienten el cambio, porque el mensaje que salió: va a haber un paro, van a hacer una marcha, me parece que este jueves. Decían que no iban a ir a la evaluación de ascensos, ¿no es cierto? La decisión fue tomada muy tarde, no sé si han tenido algún impacto real en la, ¿no? Yo espero que las dirigencias del CEN, o como las nuevas dirigencias gremiales de las regiones, siempre reflexionen. Yo tengo una semana recién en el cargo. Yo soy un maestro que todo lo que haga va a ser pensando, claro, dentro de las posibilidades fiscales y del Estado, poder mejorar la provisión docente. Y yo lamento que estén anunciando paros, movilizaciones. El Ministerio va a dialogar como corresponde con el CEN del SUTEP y va a dialogar con las dirigencias regionales en el momento oportuno. Claro, el CEN del SUTE es el sindicato oficialmente reconocido. En este diálogo, mi equipo de la unidad correspondiente exitosa va a invitarlos a que estos colegas maestros que están en los liderazgos nuevos que yo he llamado el magisterio, a que se formalicen de acuerdo al Ministerio de Trabajo para posteriormente tener una relación oficial. Pero eso es una invocación. El magisterio debe aspirar a organizarse de la mejor manera. Y lo que yo aspiraría es a que los colegas docentes se organicen no solamente para velar por sus derechos, sino sobre todo para contribuir a la mejora de la escuela pública. Los maestros, mis colegas maestros, tienen que tener en cuenta que ellos educan a los hijos del pueblo, educan a los niños, niñas y jóvenes de los sectores de menores recursos. Y hay que pensar en ellos en un compromiso social y en un compromiso de equidad permanente. Ahora, lo que usted dice, Idel, es que entonces sí va a ocurrir, sí se van a tomar iniciativas para que se produzca un encuentro, no, o sea, porque la situación, yo sé, es complicada. Mira, o sea, formalmente el sindicato que representa a los maestros es el Comité Ejecutivo Nacional del SUTEP. ¿Cuál es el problema? Que a raíz de la última huelga perdió terreno de una manera enorme, perdió legitimidad, es decir, era el sindicato oficialmente estaba en contra de la huelga y prácticamente el país entero estaba parado, ¿no es cierto? Entonces eso ha generado el surgimiento de como usted llama, de nuevos liderazgos. Ahora, usted se va a reunir. Nos guste o no, hay nuevos liderazgos. Es una realidad. Es una realidad y hay que actuar de acuerdo a la realidad. Pero vamos a dialogar, porque la escucha no es mala, la escucha es buena en un sistema democrático. La escucha, la apertura para escuchar, para no atender, sino para tener conocimiento de sus aspiraciones, ayuda a establecer un mecanismo de comunicación y comprensión. Yo espero que esta buena voluntad del gobierno, de la primera ministra, del presidente Kuczynski y del ministro de Educación sea bien entendida. Yo creo que mis colegas maestros la entienden perfectamente porque me conocen. Espero que algunas dirigencias actúen en ese marco también de responsabilidad,
que es lo que más conviene para terminar bien el año escolar. Ahora, hay justamente mirando hacia el año escolar, hay un montón de mensajes que están enviando los maestros que nos escuchan y nos siguen y que saben que estamos comprometidos con ellos. Sobre un tema sobre el que hemos llamado la atención, que era bien contradictorio, ¿no? O sea, se decía, ya una vez suspendida la huelga, lo que hay que hacer es recuperar lo antes posible las clases perdidas. Y para eso los maestros tienen que comprometerse en planes de recuperación. Pero simultáneamente ha estado ocurriendo que se han hecho descuentos a los maestros y en algunos casos se han iniciado procesos administrativos contra los maestros huelguistas. Entonces es como un mensaje bien contradictorio. Comprométete en recuperar, pero por el otro lado te estoy sancionando. Incluso me estoy de alguna manera atrapando en una maraña, porque si no te pago no estás obligado a recuperar la clase, ¿no es cierto? Bueno, ¿Qué va a hacer usted, ministro? Lo que hay que decir claramente, que está de por medio el interés supremo de nuestros estudiantes y de la escuela pública. Y yo confío en que los maestros, como ya lo están haciendo, recuperen las clases. El año ya está afectado, no solamente por la huelga, sino por el tema de los desastres e inundaciones del fenómeno del Niño costero. Algunas regiones han planificado los sábados, lo entiendo. Otros han planificado en las tardes, también lo puedo entender. Lo que no puedo entender, y espero que no se realice, es que se dicten clases también los domingos, porque va a ocurrir técnicamente, pedagógicamente, un resultado adverso, porque tú cuando acumulas, apresuras el desarrollo de las lecciones de aprendizaje, en vez de lograr el saber, no lo internalizas. Entonces, yo lo dije acá, yo hubiese esperado que en la primera semana se repasen las áreas curriculares correspondientes y ahora se trabaje de manera sistemática, consecuencial, significativa, para que los que trabajan sábado y para los que van a trabajar este enero, y ahí hago una invocación a los señores directores regionales, a los señores directores de UGEL, a los señores padres de familia, a quien saludo afectuosamente y a quienes vamos a tener en cuenta en nuestro trabajo, porque ellos son educadores natos desde el hogar y colaboran con la educación en la escuela, que todos vigilemos para que el año escolar termine de la mejor manera. Con respecto a los profesores que se les ha descontado. Sí. Yo invoco también a las direcciones regionales y a las direcciones de UGEL que si hay maestros que ya están recuperando los sábados y se les ha descontado, a fines de mes, no sé ahora en septiembre será posible, pero a fines de octubre se les pague completamente las horas que desarrollen para que el descuento que tuvieron por no dictar la clase sea reintegrado en su totalidad y a la brevedad posible. Lo mismo para noviembre, para diciembre y también para enero. Lo grave sería que los maestros trabajen en enero y se les descontó, porque la ley así lo establece, y no se les pague íntegramente el haber que les corresponde. Como esto se maneja a nivel regional, yo exijo que maestro que recupera las clases y se le ha descontado, se le reintegre oportunamente como corresponde. ¿Y qué va a pasar con el otro tema, con el de los procedimientos administrativos, que entiendo no se han abierto en todas las regiones, se han abierto en algunas? Bueno, eso tiene que procederse de acuerdo a ley. Ahí yo no puedo intervenir porque la ley y las normas tienen sus propios procedimientos. Lo único que quiero es que se actúe respetando el debido proceso. Yo le agradecería, ministro, que nos acompañe unos minutos más. Vamos unos minutitos a la pausa y regresemos porque quiero que hablemos de otros temas que hemos conversado muchas veces acá, ministro, como el tema de la currícula. Todo lo que quieras, Nicolás. Me parece fantástico. Idel Wexler, ministro de Educación, está con nosotros esta mañana aquí en Exitosa 95.5 de la FM. Regresamos. Continuamos con Nicolás Lúcar en Exitosa.
95.5 de la FM en Lima. Estamos en 65 ciudades a lo largo y ancho del territorio nacional, 11:39 de la mañana. Un mensaje de nuestro auspiciador. ¿Sabías que desde hace 50 años Paraíso está presente en todo el país? Un colchón diferente, 100% peruano, que cuenta con la más alta tecnología y los más altos estándares de calidad internacional, y que te da una garantía real que te asegura un descanso reparador para una vida saludable. Paraíso, 50 años soñando contigo. Está con nosotros Idel Wexler, el profesor Idel Wexler, ministro de Educación. Y ahí se acumulan acá en las redes montones de preguntas. Una pregunta es, ¿qué va a pasar con las consultorías? Yo no sé si se sabe exactamente. Alguna gente dice que se ha gastado 1.000 millones de soles en consultorías en el Ministerio de Educación. Bueno, eso es un tema. Estoy tratando de completar mi equipo para que me haga un informe sobre este tema detallado, pero también ya he pedido al órgano de control interno que se hace en toda gestión de un corte de control para tener claridad entre lo que ha pasado antes y lo que viene ahora. De tal manera que en su momento oportuno, cuando tenga todo mi equipo, voy a pedir informes para ver qué ha pasado ahí. Lo que sí quiero dejar en claro, Nicolás, y a todos los amigos televidentes y oyentes, que yo no vengo a mirar hacia atrás, yo vengo a mirar hacia adelante. Y todo lo que esté bien lo vamos a mantener, todo lo que está regular lo vamos a mejorar, y lo que estuviera mal lo vamos a evaluar, lo vamos a analizar, y en el momento oportuno haremos los cambios. Hay muchas... Me ha encantado ese estilo. Hay muchas cosas que vienen desarrollándose desde el 2004. La Ley General de Educación, que es pionera en Latinoamérica con un enfoque inclusivo. La Ley de la Carrera, que después se modificó con la Ley de Reforma Magisterial. Hay también un currículo que ha ido avanzando con tropezones, pero bueno, lo que se encuentra se mejorará para avanzar, no para mirar atrás. Y hay equipos que han estado en el ministerio y que son muy buenos, y que yo ya les estoy ratificando a algunos la confianza. Y en el otro lado, el viceministro de Gestión Pedagógica, que es el área muy importante, está ya trabajando hace 3 días para mejorar y para constituir un equipo con los que vienen de atrás y con los nuevos muy sólidos. Uno de las instituciones dependientes del ministerio más controversiales en los últimos meses ha sido Pronavec, ¿no? O sea, ha habido en varios sentidos cuestionamientos, críticas, cuando es un programa además altamente sensible por todo lo que se ha avanzado y todo lo que se podría hacer, ¿no es cierto? Claro, sobre todo porque invierte casi 1.000 millones de soles. La cuarta parte que se invierte en el presupuesto de la universidad pública, en primer lugar. En segundo lugar, porque es un buen programa, siempre lo he apoyado y lo voy a seguir apoyando, pero hay que ver las metas, hay que ver las prioridades en cuanto a carreras, y ese es un tema. ¿Va a haber cambios entonces ahí en el Pronavec? Ahí donde sea necesario habrá. Me encanta su estilo. Está bien, está clarísimo. ¿Por qué te encanta mi estilo? Porque es usted muy diplomático, está tendiendo puentes. Bien difícil el Ministerio de Educación en este momento, creo yo, pero creo por otro lado que es una de las instituciones claves en este momento. De luego, para el país. ahí donde tengamos que actuar rápidamente lo vamos a hacer. Pero yo lo que quiero es decir que yo no voy a actuar precipitadamente. Eso es lo que quiero decir. Hablando de precipitación, en un momento crítico del diálogo, cuando usted estaba al otro lado, digamos, ¿no es cierto? Del mostrador. Del mostrador. Usted planteaba ahí con mucha serenidad el tema de las evaluaciones, de desempeño. Decía, miren, hemos esperado 8 años, hagámoslo bien. O sea, y yo lo que interpreté de ese mensaje es, no podemos hacerlo sin los maestros, más o menos, ¿no es cierto?
si no están involucrados y comprometidos, esto va a ser muy complicado. Pero esa discusión se perturbó mucho con el tema de Movadef y Sendero Luminoso y todas las, incluso niveles de desinformación. Ahí no lo quiero comprometer, meter líos con su... No, pero yo quiero decir algo. Pero obviamente que es un tema el de la pretensión de la gente de Sendero de infiltrarse en el magisterio, ¿no? Claro, sobre todo a nivel de las dirigencias. Pero esto no se puede generalizar a los activistas y mucho menos a las bases magisteriales. Y aprovecho que tú tratas este tema para asegurar a los padres de familia, a la ciudadanía, que mi despacho no permitirá que hayan maestros sentenciados por terrorismo que estén en las aulas. Yo el año 2010, cuando era viceministro, sacamos un decreto supremo. Me cuentan que habrían un número mayor, un número menor, no quiero adelantarme. Voy a activar este convenio que ha hecho la exministra Martens con el Poder Judicial para ver qué maestros están ahí. Si están sentenciados por terrorismo, las direcciones regionales y de UGEL tienen que aplicar la ley de reforma magisterial que no permite que sentenciados por terrorismo estén en las aulas. Y eso debe actuarse a la brevedad. Tampoco voy a dialogar, el ministerio no va a dialogar con dirigentes que estén probadamente sentenciados por terrorismo o violencia. Eso que quede claro. Ahora, el problema es que en el transcurso de la huelga se usó eso como argumento para no dialogar con quienes representaban legítimamente en ese momento a la huelga y dicho sea de paso, no tenían ninguna vinculación. Es más, acá yo he tenido, no uno, varios dirigentes magisteriales de base indignados siquiera por ¿no es cierto?, por la afirmación o por la pretendida vinculación. Desde luego, no se puede calificar a ningún maestro, a ningún dirigente, a ninguna persona, si es que no está debidamente probado. Si a mí me prueban que el profesor Castillo es terrorista, indudablemente no puedo dialogar con él, ni debe estar en el aula. Pero eso, hasta donde yo conozco hasta ahora, no está probado, como con muchos dirigentes sindicales. Pero ahí donde se pruebe, vamos a ser claros que no estén en el aula y con ellos no vamos a dialogar. Lo único que yo pido es que se manejen las cosas con prudencia y con responsabilidad, porque no se puede determinar una situación cuando no está debidamente comprobada. Yo me informaré, pediré datos, no solamente para este caso, sino sobre otro caso. Ahora, una discusión que lamentablemente se ha dejado de lado es la discusión sobre el contenido de la educación que le estamos dando a los jóvenes peruanos. Alguna vez sí le hemos conversado claro. Acá. Yo contaba la experiencia de la educación, por ejemplo, de mi madre, ¿no? Que iba al Mercedes Cabello, donde uno tenía la oportunidad, ¿no es cierto?, de decidir en determinado momento si iba a seguir la secundaria regular o la secundaria técnica, pero, o sea, no solo había otro nivel en general de la calidad de la educación pública, sino que uno tenía en determinado momento la opción de las carreras de la secundaria técnica que te permitía salir del colegio armado para el trabajo. Sabías hacer algo, ¿no? Si eras mujer, eras costurera, ¿no es cierto? Si era, sabías mecanografía, taquigrafía, si ese hombre aprendía mecánica, o sea, o sea, todo eso se perdió. En ese momento, en el marco de la educación técnico-profesional, había una tendencia a capacitar en oficios. Y hay que reconocerlo, el ministro Mendoza en el gobierno de Odría, entre los 50 y comienzo del 60, en las grandes unidades escolares, además de tener buena infraestructura, se generaron buenos espacios, talleres, laboratorios, equipamiento, capacitación de maestros. Inclusive habían casas para el director y los maestros. En ese marco se impulsó la educación técnica dentro de ese enfoque que para la época era correcto. Eso en nuestros tiempos puede hacerse. Y de hecho, en aquellos colegios donde tengamos maestros capacitados, donde tengamos equipamiento suficiente, vamos a generar, como se hace en Fe y Alegría,
que la educación técnica se enseñe. Pero la educación técnica es muy cara. Y ahí el gobierno, el presidente Kuczynski, está muy interesado en fortalecer la educación técnica y mejorar los institutos tecnológicos superiores, que estamos trabajando para comenzar a implementar 6 el próximo año. Pero dentro del marco de las exigencias de la etapa moderna, donde hay la polivalencia tecnológica, donde hay el criterio de los hipersectores para que cuando salgan al trabajo puedan acceder a lo que le ofrece el mundo técnico productivo. De tal manera que hay que reconocer que esto que ocurrió en los años 50 y comienzos de 60 fue muy bueno, pero hubo ahí una bonanza económica y hubo una inversión especial. En la medida que el crecimiento económico mejore y el desarrollo, por indicación del señor presidente, vamos, y de la señora primera ministra, vamos a ir también ahí trabajando progresivamente. Claro, porque el problema es que, digamos, la paradoja, yo creo que una de las personas que tiene claro lo que hay que hacer en educación es usted, Idel, como nos ocurre en muchos otros sectores, pero siempre viene el frenazo de que no hay los recursos, porque todo aterriza en el Ministerio de Economía y la respuesta es no alcanza. Pero, es decir, yo no entiendo, si la principal fuente de ingreso del país es la minería, y todo indica que viene, si no un gran boom, por lo menos una alza importante en los precios de los minerales, y por lo tanto vamos a tener más ingresos de los que hemos tenido en los últimos años, lo lógico es que eso beneficie en primer lugar a la educación pública en el Perú. En primer lugar. Yo, en la semana que tengo de ministro de Educación, he conversado ya varias veces con el señor presidente, a quien no tenía el honor de conocerlo. Conocía a la doctora Mercedes Arauz, pero no tenía una relación tan cercana, salvo cuando hacíamos algunas campañas, cuando era ella ministra de Turismo, algo así, yo era viceministro. Pero en el poco tiempo que está, yo veo que el gobierno, que el presidente, que la primera ministra están interesadas, y también la ministra de Economía, en hacer el mayor esfuerzo dentro de las posibilidades fiscales para poner la educación en el centro de su gobierno. Quiero decir algo. El mantenimiento preventivo de los colegios es una prioridad. Y van a haber 150 millones, espero que se apruebe pronto la ley, para que a partir de octubre y noviembre se comience a mejorar la calidad de los locales escolares. Y en el presupuesto del 2018 está previsto 355 millones de soles para el mantenimiento preventivo, donde el gobierno va a plantear que se ejecute a partir de enero. Una última pregunta para el ministro de Educación. El debate de la ideología de género que ha creado tanta polarización, ¿cómo lo va a manejar Idel Wexler? Con la mayor responsabilidad. Con la mayor responsabilidad y con la mayor apertura. Pero la equidad de género que nosotros hemos promovido al 2004, entendida como la igualdad de derechos para hombres y mujeres en lo social, en lo económico, en lo cultural y lo político, ya viene de años atrás y se va a mantener. En ese sentido, el currículo lo que promueve, como en todos los países del mundo, es el respeto y la valoración del hombre y la mujer. Exitosa. Y por otro lado, el currículo tiene que generar una educación que respete a la diversidad y una educación que enseñe a los alumnos a no discriminar a las personas por ningún motivo. En esos temas yo me voy a esforzar por generar estímulo de una buena educación ciudadana, una educación en valores, una educación basada en los derechos, en la equidad de género, en la pluralidad, en la diversidad y en la calidad educativa. Clarísimo, lo dejamos ahí. Muchas gracias a Idel Wexler, ministro de Educación, por estar con nosotros, muy gentil. Muchas gracias, Nicolás, por la oportunidad, y un saludo y un abrazo a todos los oyentes de Radio Exitosa. Yo creo que se han tendido puentes para el que sepa leer,
en el sentido figurado de la palabra, esta mañana se han tendido puentes acá. Muchas gracias, señor ministro. A ti, Nicolás. Y me da mucho gusto decirle, señor ministro. Ya Yo sé tocaba, por qué. hace rato que tocaba. Gracias, rato. Nicolás. Muy gentil. Judy Rodríguez nos trae la información de lo que dice la gente en las redes con respecto al anuncio de un nuevo paro magisterial. ¿Qué dice Judy la gente? Cuéntanos. Bueno, Nicolás, te voy diciendo que la gente no lo ha recibido de buena manera, ¿no? Por ejemplo, José nos dice, esperemos que Fuerza Popular no los vuelva a empoderar, es una lástima que Pedro Castillo se aproveche de la ignorancia de tantos maestros que lo siguen. Marco Pesquera señala que, bueno, es oportunista. Antonio dice, ese señor no quiere que los evalúen y ahora sale con que no quiere que se les descuenten a los maestros que estuvieron en huelga. No puede, señala. Por otro lado, Raúl Ceballos señala una muestra de que Castillo está buscando una curul en las próximas elecciones. Un poco de... cerebro, señala, sería bueno antes de interponer la política, por favor, con respeto los comentarios. Por otro lado, Raquel María dice que son obstruccionistas aquellos que han anunciado la huelga de los maestros. Marlene nos dice, los más perjudicados son los niños, esos alumnos terminaron el colegio sin aprender nada y todo gracias a Castillo. Paola dice, le podrían preguntar al ministro, ¿qué puede decir de este cuadernillo que se había filtrado según algunos rumores antes de la evaluación, ¿no? Por otro lado, Magali dice que es una hipocresía lo que señalan los dirigentes sobre esta nueva medida de protesta que van a hacerlo el 28 de este mes y el 25 del próximo. Juan Robles nos dice que deje la huelga y que regrese a clases. Juan Carlos Campos dice ya compró sus kits para el Jurado Nacional de Elecciones. Son algunos comentarios en Twitter. Están pues un poco molestos sobre esta nueva medida, ¿no? Lo que ocurre ahí, Judy, es que yo he conocido no solo a Pedro Castillo, a muchos de los dirigentes de este SUTE de bases, y son, yo creo, maestros que están sometidos a una enorme presión, porque hay mucha desconfianza de los maestros, se les ha prometido demasiado. Cansados están, ¿no? Están cansados y yo creo que es bien complicado y por eso a mí me parece tan valiosa la serenidad y del Wexler, de manejar con calma las cosas, tender puentes, a hacer el hielo, pero sobre todo ese mensaje que para mí es el más importante de todo. No puedes hacer la gran reforma de la educación en el Perú sin los maestros. Es decir, eso es la clave y ahí están todas las demás respuestas, creo yo. Efectivamente, Nicolás. Muchas gracias, Judy. Y ahora vamos a hablar de otro tema que nos interesa y nos compete y nos asfixia y nos agobia cotidianamente. Está con nosotros Giovanni Sierra. Él ha sido gestor de la reforma de transporte en Medellín, que ha sido increíblemente exitosa, y ahora nos va a ayudar a arreglar nuestros problemas acá. Bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, muchas gracias por el espacio y agradecer a Ricardo Pareja, el presidente de la Cámara de Transporte Urbano de Lima, quien viene en un proceso de implementación nuevo para la comunidad limeña. Esta tarde tendremos también una visita con la gerente de transporte urbana, la doctora Elvira Moscoso. La idea es todo el camino que hemos recorrido en la ciudad de Medellín, en Colombia, donde ya hemos reformado el transporte, donde de mano de la autoridad, de la mano, trabajando unidos, en conjunto, hemos podido no pensar solo en los sistemas BRT, sino que hay otros Los sistemas BRT, o sea, ¿a qué se refiere? Son los sistemas de carriles preferenciales, exclusivos, con vehículos articulados, bus de tránsito rápido, sino que también hay otro tipo de sistemas que le permiten al transportista tener un mejor servicio para brindarle a esa comunidad, modernizando flota, incluyendo sistemas de gestión y control de monitoreo de flota que le permita a la autoridad tener un mejor control sobre las empresas sin tener que estar persiguiéndolas, sino pudiendo tener un centro de control donde ellos puedan tener la información. Ahora, el problema que tenemos en el Perú en general y en Lima y Callao en particular es que estamos todavía atrapados, ¿no es cierto? Tenemos un porcentaje demasiado alto de transporte público masivo que no, digamos, funciona como debería funcionar. O sea, la cantidad de licencias que se han otorgado, la falta de criterios técnicos para las rutas, la dimensión de los vehículos, la falta de paraderos, es decir, estamos
O sea, me imagino que usted ya empezó a hacer una evaluación de qué es la realidad con la que se está encontrando, ¿no? Claro, y me he encontrado con que de pronto acá, me voy a atrever a decirlo sin manera de juzgar, la autoridad es como muy vertical, como muy la autoridad encima y el transportador abajo. En Medellín el éxito es que es horizontal. La autoridad y las empresas de transporte están en el mismo nivel, se hablan, se conversan y generan mecanismos en conjunto que le permiten poder prestar un mejor servicio. Ahora, ¿por dónde habría que empezar en Lima? Es decir, lo primero es lograr una concertación, nuevamente lo repito, en lo que es la autoridad y lo que son los transportadores. Porque el tema no es de imponer, de que yo soy la autoridad, yo soy el Estado el que mando y vos sos el transportador y tenés que hacer y cumplir lo que hay, no. Ese esquema ya en Medellín, en Colombia lo vivimos, no funcionó. Entonces el tema de las licitaciones se vuelven complejas, se vuelven unos temas obligatorios y hay otros mecanismos jurídicos que permite que sea de manera concertada. Vea, yo soy la autoridad, tengo estos criterios y necesito que me cumplas con ellos y en la medida en que vos cumplas, entonces se genera el resto de buen servicio, el transportista termina haciendo la inversión, poniendo los vehículos y la autoridad solo se dedica al tema de infraestructura. ahora, ¿cuánto tiempo nos debería tomar tener un transporte como el que necesitamos en Lima? Porque moverse de un lado a otro de la ciudad se ha convertido en una pesadilla, sobre todo para la gente que usa el transporte público, que es la inmensa mayoría de los peruanos que tiene, de los limeños y de los habitantes del Callao, que es decir, están viajando, no solo están perdiendo 4 horas en promedio de sus días, ¿no? Sino que además lo están haciendo en las peores condiciones, ¿no? Nicolás, esa pregunta es muy buena y es muy interesante, es muy propicia. Pero no podemos pensar en que de un día para otro se cambió. El tema en Medellín lo hemos hecho progresivo porque hay que generar varias cosas. Lo primero es un cambio estructural en lo que es la administración o lo que es la parte gubernamental. El otro es el cambio a nivel de empresas. Hay que cambiar ese propietario de vehículo y convertirlos en empresas, en empresarios que tengan ganas y deseos de hacer inversión. Y lo último es el cambio cultural. El cambio cultural porque normalmente yo veo hoy en Lima lo que veíamos en Medellín hace algunos años. ¿Cuántos años? Porque eso es... Hace 5 años, 6 años, donde había un desorden. Hoy ya en Medellín hay una organización, ya venimos trabajando sobre el cambio cultural, el cambio de la cultura del transporte ha sido bastante grande, sobre todo en el ciudadano del común y del normal, porque él estaba acostumbrado a parar en cualquier parte porque no existían paradas, porque el Estado no había hecho unas infraestructuras. Hoy ya hay unas infraestructuras, ya existen unas paradas, entonces el usuario le toca caminar de pronto un poco, una cuadra más para poder llegar a su parada, pero eso luego se ve representado en tiempo de viaje, porque no para. Claro, porque es como la cadena del desorden, ¿no es cierto? O sea, porque en nuestro caso se le agrega además el hecho de que no tengamos semáforos sincronizados electrónicamente, que no haya un diseño de las calles, de los trazados adecuado, que además uno voltea a la izquierda, voltea en U, hace cualquier cosa en cualquier lado y no pasa nada, ¿no es cierto? O sea, hoy día se inicia ya en unos minutos, si es que no empezó ya la campaña, la misma que se hizo en Brasil, en otras grandes ciudades, se hizo en Sao Paulo, para que no se cierren los cruces. Es decir, pero son montones de factores que tienen que ir de la mano, ¿no es cierto? No basta con una modernización de la flota del transporte público, ¿no? No es simplemente coger al transportista y decirle hay que cambiar el carro y poner un vehículo nuevo y modernizar, no. Se trata de trabajar en conjunto. Yo lo insisto y yo creo que el éxito de Medellín ha sido que la autoridad no está arriba y el transportador abajo, sino que ambos van de la mano y vamos ligados pensando en llevar el futuro de la ciudad a un mejor servicio de transporte.
Bueno, yo le agradezco mucho. Quisiera que reiteremos la información. Hoy día hay un evento, ¿no es cierto? El día de mañana. No, mañana, perdón. Pues la Cámara de Transporte Urbano, el presidente Ricardo Pareja me invitó para que viniera a la ciudad y expusiera pues todo el tema de la modernización que hemos logrado en Colombia, en Medellín. El día de mañana estaremos reunidos en el Hotel Los Delfines desde las 9:30 de la mañana. La Cámara de Transporte tiene allá su evento con un montón de transportistas, un nivel importante de ellos. Muchas gracias por estar con nosotros. Ha sido Giovanni Sierra, que ha sido una persona que participó directamente en el proceso de transporte, de la reforma, del transporte de Medellín, y que ahora va a aportar con su experiencia a tratar de hacer lo mismo acá en nuestra ciudad. Muchas gracias. Yo me despido hasta el día de mañana. Los dejo con el señor José Rocha. Muy buenas tardes.